Bueno, pues vamos a comenzar con el ejercicio que les dejé revisar voy a compartirlo, estas oraciones en donde bueno, antes de pensar en la traducción y todo esto, José, de adelantarnos con ello, vamos poco a poquito con los muchachos identificando, ya habíamos identificado en color azul los sujetos y que debe haber una concordancia de cierta manera entre el sujeto y el verbo. Entonces en la oración número 1 ya habíamos quedado que el sujeto era lingua latina, emortua est. En la número 2 teníamos est eiecta. Ya aquí dialogamos la vez pasada en torno a que aun cuando el adverbio estuviera separando el verbo conjugado y el verbo ser como auxiliar, se considera una forma compuesta, ¿no? Lo mismo aquí, est eiecta, lingua latina est eiecta. En la número 3 teníamos sunt inducti, en donde el sujeto es sermones vulgares. No nada más hay que considerar la forma, esto es la forma, las terminaciones, sino recuerden que es importante también considerar la posición. La sintaxis es muy, muy importante. Tengo alumnos que han cursado en un primer momento griego y después latín. No cometen la salvajada que están cometiendo muchos de ustedes de al mismo tiempo las dos lenguas, o que a veces es un mero repaso porque ya lo hicieron, ¿no? Estudiar las dos lenguas al mismo tiempo. Pero cuando tienen la experiencia de estudiar primero griego y luego latín, la ausencia del artículo latino les hace pensar, frente a la presencia del artículo en griego, que el latín propiamente, el análisis oracional latino es muy complicado. ¿Por qué? Porque el artículo, de alguna manera, en otras lenguas, así en el griego, parece ordenar las palabras, esto es, los sintagmas que tienen una determinada función sintáctica. Cuestión que no pasa con el latín porque no tenemos ese artículo. Entonces, en el latín va a ser imprescindible atender al orden de las palabras, esto es, a la sintaxis. Entonces ahí tenemos, fíjense, aquellos sujetos en color azul al principio. Si bien, bueno, ya tenemos que en la 5 entonces el verbo es diferunt, de nuevo consideramos. Sí, Ludo. Sí, ¿me escucha, magistra? Sí, claro, muy bien, Ludo. Sí. Fíjese que justamente era una de las preguntas que yo le quería hacer, sí. Porque si bien es cierto, en griego el uso del artículo nos determina lo que sigue, nos ayuda, ¿me entiende? Entonces, sí. Yo me preguntaba, y en latín, para paliar esta ausencia del artículo, ¿cuáles son los tips, los trucos que debemos seguir? Porque la verdad que se dificulta un poquito, por decirlo, ¿verdad? Claro, para mí, que soy principiante y sí, como le digo tienes yo. Toda la razón. Y justamente esa es la percepción, que el griego es muchísimo más claro en virtud de ese artículo, que por ejemplo en griego, si no tenemos claridad, a lo mejor en cierta forma de algún sustantivo, de algún adjetivo, el artículo nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, sí. La falta justamente de esa palabrita es la que nos lleva a pensar en un desorden en la lengua latina. Sí. Primero, si consideramos, Ludo, que una misma terminación puede tener distintos casos. Esto es cuando vemos la forma, cuando vemos la morfología de manera aislada, la sintaxis. Entonces, recuerda que siempre, la única forma de paliar esto, naturalmente, que es tomando en cuenta la posición de cada elemento, de cada función sintáctica, ¿no? El sujeto generalmente va al principio, después va el objeto directo, si hay objeto indirecto, puede ir, generalmente va junto al directo, en algunas épocas va antes, en algunas épocas va después, pero generalmente va antes, y al final, la posición del complemento circunstancial siempre al final.
hay que recordar, es muy importante, que los complementos circunstanciales tienen como característica la presencia de las preposiciones. Eso es, en griego va a ser eso muy claro, ¿no? La presencia de las preposiciones, ¿a falta de qué? A falta de del caso ablativo. En latín tenemos esa posibilidad, o que sea un ablativo, recuerden la forma del ablativo, terminado en una vocal temática o con la terminación ibus, contracta is, de primera y segunda. Entonces tengo esas posibilidades, pero fíjate, Ludo, más allá de la forma, la sintaxis va a ayudar mucho, porque aun cuando existe un recurso que se llama hiperbatón, que hace que estas funciones, estos sintagmas que van a ser los grupos de palabras que tienen una función sintáctica, aun cuando pueden modificarse, moverse, y el primero que se llega a mover generalmente es el complemento circunstancial, que lo podemos encontrar al final o al principio. Entonces, aun cuando puede suceder esto, sobre todo en poesía, porque en poesía, ustedes saben, ya habíamos considerado que la métrica se superpone a la sintaxis propiamente, aun cuando sucede esto, hay un cierto orden que nos sirve como referencia siempre, Ludo, en un discurso, en una oración, que es pone en primer lugar el sujeto siempre, se topicaliza el sujeto, hay que considerar siempre, Ludo, que el verbo va relacionado con el sujeto, debe haber una concordancia generalmente de número. Si el verbo está en plural, el sujeto está en plural. Si el verbo está en singular, el sujeto está en singular. Y otra cosa muy importante, en griego se me hace muy, muy fácil explicarlo de esa manera cuando decimos la presencia del el, la, los, las, griego le hace jo, je, joi, jai, le hace esto en griego. Eso me indica que el verbo está en tercera persona, no hay de otra. Si no se aparece, si no se visibiliza de una manera muy, muy clara, muy rápida, estos artículos, es porque seguramente el verbo está o en primera o en segunda persona, que son las personas en las que generalmente el verbo, o más bien el sujeto, se va a sobreentender en un sujeto tácito. ¿Cómo sucede si te fijas aquí, Ludo, en la número 5? La número 5, pues no se ve claramente que aquí un sujeto como tal, aunque sí podríamos decir, es que rumores también podría ser un sujeto, ¿no? Si lo quisiéramos ver de esa manera, igual que sermones, fíjense en las terminaciones, sermones, omnes, rumores, ¿no? Pero recuerden que esta también puede ser, como ya lo analizamos en la clase pasada, la forma, propiamente la terminación de que del mismo acusativo de la tercera. Y ahora vimos, Ludo, las formas de identificar los verbos, ¿no? Que los relacionamos claramente con el español. Acuérdense que mi referencia, y siempre es a lo que yo le apuesto, es al relacionar, más bien, a utilizar los recursos que ya tenemos, que son las terminaciones que tenemos en el mismo español, y relacionarlas con esas terminaciones en latín para ir identificando ello. Entonces, Ludo, resumiendo, ¿qué pasa? ¿Cómo paliamos esta ausencia? Porque la verdad que hasta yo la sufro, ¿no? ¿Cómo la paliamos? Con la sintaxis. Nunca ver la morfología de manera independiente. Siempre hay que relacionar la forma y la función. Y la función, cuando nosotros decimos nominativo igual a sujeto, acusativo igual a objeto directo, ablativo igual a complemento circunstancial, que son reglas, ¿no? Entonces, cuando sabemos esto, sí, hay que relacionarlo, pero con el orden. Acuérdate, sí, muy bien, el nominativo es el sujeto, pero generalmente se coloca al principio, hay una relación entre ese sujeto y el verbo, me voy al complemento circunstancial, que es muy fácil identificarlo por las preposiciones o palabras terminadas en
en los casos en el ablativo propiamente, que ya vamos ahí pensando en letras temáticas, etcétera. Entonces, Ludo, aquí no hay que olvidar es la posición de las palabras. Esa es la única manera, Ludo, porque si no tomamos en cuenta la sintaxis, de verdad, suele, a alguien que va empezando, de verdad, suele parecerle el latín completamente desorganizado. ¿Por qué? Porque tiene la terminación es, que puede ser nominativo, como estamos viendo en la 3, por lo tanto es el sujeto, pero ¿por qué no? También podría ser el objeto directo. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, el orden. Y luego, pensar que el núcleo de la oración, o sea, la parte más importante, la que va a dirigir la orquesta, ¿se acuerdan en esta figura que puse de la orquesta? La palabra que me va a decir qué elementos necesita, siempre es el verbo. ¿En función de qué? Del significado. ¿Qué implica un verbo y qué elementos sintácticos se requieren para la realización de esa acción, ¿no? Entonces, por aquí tenía, déjenme por aquí de una vez la voy a que lo vean, no lo, lo abrí desde un principio, pero déjenme ver, tengo la imagen esta de la orquesta, ¿se acuerdan? Entonces ahí en la orquesta, para que lo tengan como un referente siempre de la sintaxis, acuérdense a los que gustan de hacerse, a los que gustan de hacerse tatuajes, reservar un lugar en su piel para que se hagan el tatuaje de la sintaxis, Ludo, sería una buena opción, ¿no? Entonces, siempre en esta línea, así, el verbo es el que va a determinar qué se requiere. Le va a dar entrada o al sujeto, si es que lo requiere, o al predicado nominal, que son los que están en nominativo, o bien le va a dar, en el caso de que su significado lo requiera, le va a dar entrada a un objeto directo. Este orden estratégico en la comunicación es efectivo para que la comunicación misma se realice, Ludo. Así como cuando en una orquesta, yo no soy músico, pero me imagino que si en algún momento los instrumentos dejaran o se colocaran de distinta manera, pues no habría ese resultado que generalmente se espera en una orquesta. O sea, que a lo mejor las cuerdas están al inicio y al final hasta atrás están las percusiones y esto, ¿no? O sea, como que hay, en razón del sonido, hay un orden específico. Pues lo mismo, en razón de la comunicación, hay un orden específico de las funciones sintácticas. Si olvidamos eso, Ludo, entonces ya todo podría estar perdido. O sea, perdido en el sentido que nos podríamos perder. Ya con la práctica natural, de que podríamos confundir, más bien, mira qué cosa he dicho, ¿qué dice? Que no podríamos llegar al entendimiento de lo que dice una oración. Naturalmente que con la práctica, pues esto ya se va haciendo de una manera más rápida. Laura, feliz cumple. Gracias, fue hace una semana, perdón. Sí, pero pues no nos veíamos, Laura, no nos veíamos, y tú te fuiste a festejar, entonces, sin nosotros. Entonces, feliz cumple. Es que ya me habían hecho la comida en mi casa. No, está bien, con todo el derecho. Ese día uno no engorda, ese día uno no se enferma, ese día uno no se emborracha, ese día uno no falta clases, ese día uno puede hacer lo que quiera. Muy bien. Yo cumplí 10 años menos. Eso, muy bien, Laura. Se te ve. Por eso claro, lo vimos. Muy bien. Oigan, y pues también fue a comer tacos, Laura. 23 años sí. Apenas, Laurita, dice Ludo. Ay, ajá, sí. ¿No? Oh, bueno. Me preguntaba, maestra, que cómo se decía que Ludovico invita a los tacos, pero pues ya no me dijeron. ¿Ya no te dijo el Ludo? Pues lo puse en el chat y dije, a ver, ¿quién me dice cómo se dice en latín Ludovico invita a los tacos? Oye, ¿y eso por qué? Porque querías que nos reuniéramos a hacerte o que nos fuéramos a festejar tu cumple o algo así. Mire, la verdad, maestra,
hay que traerse a Ludovico y si se puede a Josefina, nada más que José está más Un lejecitos. poquito más lejecitos, un poquito más lejecitos. Bueno, también los demás, ¿verdad? Entonces, si ese es el pretexto, pues cumplo diario, no hay problema. Pero el Somos chiste varios, somos varios. vamos. Sí. Pero vamos. mira, Ludo ya puso ahí la imagen de los tacos. Yo no sé si él piensa que esos son tacos o no son tacos o no sé qué, pero esos no son tacos. Nos queda claro. No, ¿verdad? No se ve con cara de que son de los No, buenos. pero no sé por qué puso eso ahí. Yo no sé si es alguna alusión, pero bueno, ahí está. Y otra cuestión, Laura, después de la felicitación, bienvenida Nancy, Joseph ya está, Giancarlo, nos faltaba saludarlo. Se une a nosotros Rubén. Hola Joseph. Rubén, ahí está un compañero. Buenas tardes, profesora. Hola Giancarlo. Buenas tardes, compañeros. Hola, Hola, hola. Giancarlo. Y por aquí tenemos a Rubén, no sé si tengo oportunidad de... Ya está, ya nos está saludando ahí en el... Sí, aquí estamos, maestra. Muy bien, Rubén. Gracias. Ya cursó el primer nivel. A ese sí no lo conoces, a Josefina, porque José es nuestra representante en todos los grupos, ¿no? No sé si, ¿no conoces a Rubén, Josefina? ¿No? Pues te lo presentamos, Josefina. Estuvo con otro querido compañero el semestre, bueno, hace como 2 años, ¿no, Rubén? Sí, estuve con el maestro Gregorio. Con Gigante. Gregorio. Y creo que la modalidad que estudian con Gregorio también es la híbrida, me parece, ¿no? Utiliza también la cuestión de el latín como lengua viva y gramatical, las dos cuestiones, ¿no? Las dos modalidades, me parece, con Gregorio. Entonces, pues aquí es más gramatical, pero tenemos un grupo de WhatsApp en donde solemos estar, ahora Laura nos ha reclamado que no le contestó nadie. Laura, acuérdate que yo ando bien ocupada, si no, pero ya va a pasar todo esto, entonces, ahí practican un poco, porque tenemos algunos compañeros que ya tienen un poquito más de experiencia, o mucha experiencia, vamos a decir un poquito más, pero es mucha experiencia, y que nos comparten material muy, muy enriquecedor, y se ha hecho un ambiente bonito también en y por ejemplo, ahora también José nos compartió una información de un curso, ¿no? Que se está dando que lo va a dar una paisana de Agustín, de Nancy, y que es gratuito, lo más motivador, gratuito y en línea, ¿no? Entonces, si lo quieren tomar, pero creo que el requisito ya es contar con una base sólida de la lengua. Yo creo que José embonas perfecto para ese curso. No creo, perdón, le dije a la profesora que yo hacía ya mucho tiempo que estaba desconectada del latín y me dijo, bueno, pues entonces a lo mejor te va a costar un poco, pero inténtalo. Puedes hacerlo, José, ya nos platicas tu experiencia. Sí, es que el lunes también resulta que las clases aquí son presenciales. Sí. Las clases de la UNAM. La semana es que las clases de la profesora argentina empiezan el próximo lunes. Ya. Y la semana próxima son clases, los bárbaros, como yo digo. Los bárbaros no pueden venir a la facultad, no pueden estar en la facultad. Sí. Es que te contamos, Rubén, Josefina es una compañera que está viéndonos en España. Bueno, que sigue la clase desde España. Ahora sí, son las me suena 12. Por el acento. Sí, ya lo identificaste perfecto. Sí. Son las 12 de la noche, entonces imagínate la cuestión con Josefina. Y luego tenemos a Agustín, y a Nancy, que no estén en pantalla, pero los dos, nuestros representantes de Argentina, ellos desde Argentina. Y luego tenemos a Giancarlo, que Giancarlo es de, Colombia, ¿verdad, Giancarlo, o Perú? Perú. No, de Perú. De Perú, igual que Malcu, que no está aquí Malcu, pero a lo mejor en un ratito entra, tenemos nuestros compañeros de Perú. Y luego tenemos a Ludito, ahí, que Ludo nos visita desde Canadá. Nos visita desde Canadá. Él está allá en esos fríos lugares. Pero Ludo
es originario de Honduras, pero vive en Canadá. Entonces, pues imagínate, tenemos el grupo de los, dicen ellos, los bárbaros, y los que sí podemos ir a filos, a clases. Y después ahí tengo a Migue, que es mexicano, a Laura, también mexicana, a Graciela y a Joseph. ¿Y tú, Rubén, de dónde eres? De Mexicali, Baja California. De Mexicali, qué calorón hace allá ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Si acá no lo soportamos, allá debe estar tremendo. Muy bien. Entonces, un norteño. Sí. Muy bien, porque acá creo que la que estaba fuera de la Ciudad de México nada más era Graciela, pero está muy cerca, ¿no? Ahí en Toluca. Muy bien. Entonces, pues, comprenderás que ahora Josefina nos dice, para nosotros es Fifi, ¿no? Lo podemos decir Fifi, nos dice que en clases presenciales es imposible venir, pero yo creo, Fifi, que Rubén se une al grupo de los bárbaros, porque vives allá en Mexicali entonces, Rubén. No. ¿Estás aquí en la Ciudad de México? Sí, estoy aquí en San Ángel. Ok, entonces él sí. Estoy más cerca del anexo que de la facultad incluso. Sí, estás muy cerca del anexo, pero tomamos clase en la facultad. Entonces, por esas situaciones que José a lo mejor sí puede estar en el grupo de la profesora, ¿cómo se llama la profesora? Bueno, de la profesora argentina. Se llama Julieta. De la profesora Julieta. Pues organízate, José, porque acuérdate que de cualquier forma vamos a tener nosotros esas clases. No lo quiero abrir y que agarre. Pero de todas maneras vamos a subir la información, José, sin ningún problema. Acuérdate de los días. Déjenme callar a Ludo porque nos vayamos a enterar de cosas que no queremos. Ahí está. Es que se movió un poquito de su lugar y estaba hablando con su familia. Bien. Entonces, pues, como veas, José, pero yo creo que eres un buen perfil, una buena candidata para estar en la clase. Yo creo que sí, José. Y todos te apoyamos. Aparte porque es Virgilio, ¿no, José? Sí, las vitas virgilianas medievales. Ya. Ya. Ok. Pues anímate, José, y nos cuentas. A ver qué. No, si voy a entrar, el lunes voy a entrar, si ya veo que es demasiado difícil, pues no sigo ahí. No, yo creo que para ti no, yo creo que para ti va a ser muy bueno, ¿no? José nos apoya mucho. José es otra profesora más aquí del curso, y lo sabemos todos. Pero en horario, ¿cómo es? La verdad, perdón, me confundo mucho. El horario del taller medieval argentino en Argentina es de 2 a 4. No sé qué horario es en México. Pero, por ejemplo, tú, dices que va a ser el lunes, ¿va a ser antes de la clase del profe Franco o después de la clase? No, para mí sería a las 6 o las 7 de la noche. Entonces comentábamos, Ludo, mencionábamos la importancia de relacionar la forma y la sintaxis. La sintaxis es algo, creo que hasta más importante que la forma misma, ¿no? Porque una prueba de ello es que las lenguas, después en la evolución de las lenguas se haya evolucionado y ya no se hable de lenguas en donde los casos o las funciones se expresen a través de terminaciones. No, nosotros, por ejemplo, en la lengua española llegamos a tener algún reducto de esa declinación, pero generalmente utilizamos palabras modificadoras, ¿no? Palabras que modifican a las palabras, preposiciones, artículos, verbios, y que son las que se utilizan en lugar propiamente de pensar en terminaciones. Entonces, Ludo, siempre piensa en forma, sintaxis, y sintaxis, acuérdate, tiene que ver con ¿qué? Con el orden de esas funciones, ¿vale? Entonces, lo que les pedí en esta tarea es que termináramos de encontrar, nos quedamos, me parece, vimos que, por ejemplo, en differunt, incluso Miguel ya había traducido algunos, yo creo que fue Joseph el que tradujo la 4, ¿no? O Miguel, alguno de los dos, differunt, y omnes differunt. En la 5
vimos que por el verbo, utilizando los recursos que ya tenemos, sabemos que mus, la terminación mus, con la que relacionamos quizá los verbos, bien, gracias, miren, ahí nos comenta un poco, bien, Rubén nos da datos, ¿sabes rumano, Rubén? ¿No? Estuve en ENAL con la maestra Mijaela. Ya, con la única que da rumano aquí en la UNAM. Ajá. Sí. Con la maestra Mijaela, y sí, era mucho de ver casos todavía. Todavía. Y bueno, vemos ahí que utilizando esos mismos recursos, mus, vamos a pensar que es la primera persona en donde cuando acuérdense que los verbos los distinguimos en primera o en segunda personas, el sujeto propiamente son los pronombres personales, y esos pronombres personales, vamos a recordar que muchas veces se sobreentienden, hablamos de sujetos sobreentendidos en el verbo o tácitos, ¿no? En este caso aquí estimemos, el sujeto es nos estimemos. Por lo tanto, ahí, Ludo, tendríamos que pensar que rumores, y ya vimos aquí que rumores iba en concordancia con omnes, en una construcción interna, teníamos un genitivo, esto ya lo íbamos a ver después, pero que esa construcción es muy, muy común en griego. Hablamos de la construcción interna del griego, en latín es más rara, pero estamos hablando de poesía, pero se llega a encontrar en el latín mismo, ¿no? Entonces, la cuestión de los sujetos. Luego, lengua latina, sujeto en la número 6 y el verbo est. En la número 7, hablamos de las aposiciones, José lo mencionó, Josefina lo mencionó, y de ahí seguimos hablando justamente de esas aposiciones. Christus, redemptor noster, en donde propiamente decíamos que una aposición es otro sustantivo, no adjetivo, sino sustantivo que explica a otro, con el que concuerda en género, número y caso. ¿Quién es Cristo? Es nuestro Redentor. Entonces, Christus interdixit. Y creo que vimos hasta la 9, en la 8, el verbo est, en concordancia con amicitia, amicitia, y en la número 9, vimos que sunt era el verbo. Entonces, aquí, creo que fue Joseph el que dijo, bueno, entonces aquí, velgae va a ser el sujeto. Y estuvo muy bien esa observación, aun cuando dijimos, fíjate aquí, si atendemos, Ludo, a la sintaxis, al orden, diríamos, bueno, pues aquí velgae no está en la posición que esperaríamos un sujeto. Más bien está en una posición como de predicado, pero tenemos dos nominativos. Aquí vamos a considerar que una oración con verbo ser, una vez que distinguimos que no se trata de una forma, de un verbo compuesto en donde se utiliza el verbo ser como auxiliar, sino que es un verbo nuclear, ¿sí? Va a necesitar dos nominativos, y entonces voy a tener aquí la presencia de un nominativo, pues belga, ella lo identificó allá Joseph, pero si se fijan hay otra palabra que también pudiera estar en nominativo. ¿Cuál es esa otra palabra? ¿Orum? No, Laura, aquí fíjate. Orum no, porque acuérdate que esta es tu hermosísima, esa mera, acuérdate que a ti y a mí nos encanta esa terminación del genitivo, sí, es muy sonora, ¿no? Pero, entonces, más bien, ¿cuál sería el otro nominativo? Y tiene que ser, exactamente, Laura, y tiene que ser plural. ¿Por qué? Porque el verbo está en plural, acuérdense. Y además velgae también está en plural. Exactamente, y aquí te acuerdas incluso, Graciela, que decíamos como en italiano, aunque es al revés, pero nosotros decíamos como en italiano que la terminación en i de plural y la terminación en
más bien, también podría ser AE para nosotros, también de plural. Los masculinos y la mayoría de los femeninos, aunque también hay masculinos de la primera declinación. Entonces tengo dos nominativos. Uno es fortissimi y otro es belgae. Y aquí, si uno de los dos nominativos es adjetivo, el sustantivo Gana es el sujeto y el adjetivo, exacto, gana el sustantivo. Y el adjetivo, aquí se distingue más bien, no solamente por su significado, sino porque tiene forma de superlativo. Ísimo, ísima, ísimo, ¿no? Entonces aquí, ese es el predicado. ¿Por qué? Y acuérdense que tanto sujeto como predicado, lo ponemos en color azul, los dos están en nominativo. Porque es entonces, un verbo copulativo. Muy bien, Laura. Entonces, el hecho de que aquí en esta oración se anteponga el predicado, fíjate, Ludo, la importancia de la sintaxis al sujeto, tendría que ir al revés, pero el hecho de que se esté anteponiendo, muy bien, Giancarlo, ya lo identificó, muy bien, como superlativo, muy bien. El hecho de que se esté anteponiendo indica que un énfasis en la predicación, ¿no? Más que en el sujeto, ¿no? Entonces, esto puede presentarse, puede moverse este orden de las funciones sintácticas, desde luego que se pueden mover. Acuérdense que el primer cambio que veíamos era el de los complementos circunstanciales que van al final, pero también pudieran presentarse al principio, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya los dos elementos importantes de la número 9. Ahora, ¿cuál sería, Laura, el sujeto en la 10? Ya en la 10. Pues creo que sería lengua latina, ¿no? Totalmente, lengua latina. Y le apostamos a la sintaxis, Ludo, la posición, y aparte, vean, es un verbo compuesto, compone de ese participio perfecto, ahí tengo el tustatum, acuérdense, tustatum. Entonces, si el verbo dice servata est, no dice servatus, dice servata. Eso quiere decir que el propio sujeto también es femenino, ¿no? Entonces estamos a partir de la identificación del verbo, vamos pensando también en la relación que tiene, que guarda con respecto a qué, al sujeto, incluso en género, como aquí en esas formas compuestas, ¿vale? Ahora, porque mencionábamos incluso, José, ¿te acuerdas? Josefina, déjame ver si encuentro por ahí. Conservatas, a lo mejor si le podemos agregar ahí la... ¿Sería conservar? Ajá. Ah, ya sé qué dice. Sí, muy bien, perfecto, me gustó esta emoción. Espérenme, déjenme ver si tengo aquí aquella imagen, José, que les presenté del esta, mira, quiero insistir, a ver si sale por ahí. Ahí voy. Porque nada más les hablo de esta imagen y luego no les presento la imagen. La importancia de de ese meme por ahí que les había comentado alguna vez, ¿no? Acuérdense la importancia de localizar el verbo principal, ¿no? Acá el verbo principal. ¿Por qué? Porque es como el hilo conductor, como el hilo de Ariadna, ¿no? Y una vez que identificamos el verbo principal, ya me va a indicar cuál es, me va a llevar por el camino lo primero es el sujeto, al verbo anclo el sujeto, ¿no? Y después, de acuerdo con el significado del verbo, que es algo muy bonito que luego lo vamos a analizar como argumentación verbal, ¿qué elementos sintácticos se van a necesitar para que las realizaciones verbales se cumplan? Entonces, ya vamos a ver si requiere o no, en virtud del tipo de verbo, si requiere o no
un objeto directo. Por ejemplo, acá, Laura, cuando dices, ay, ya sé qué dice, pues es que la oración, al momento que decimos conservar, observar, si quieres, conservar misma, que le podemos quitar la preposición. A veces las preposiciones nada más tienen un sentido vacío, entonces aquí conservada, fue, no necesito un objeto directo, aparte que está en voz pasiva, no necesito un objeto directo. Entonces ves en esta misma oración los distintos complementos circunstanciales. Entonces, de verdad, que una vez que identificamos el verbo, Ludo, una vez que se identifica el verbo, ya es más sencillo, como que se va como, acá decimos esa figura, José, fíjate, ahí la va a aprender Agustín, Josefina, Ludito, Giancarlo, Nancy, no sé si allá también la utilicen, se va como hilo de media la traducción, ¿no? Como hilo de media, o sea, se va solita. ¿Por qué? Porque no es necesario, de verdad, lo único que es importante es, como dicen los estudiantes, Laura, al verbo hacerle las preguntas necesarias para la realización. Si el verbo es vio, ¿quién vio y qué vio? ¿No? Pero luego los profes solemos decir, pregúntale al verbo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en realizaciones verbales, ¿no? Habrá verbos que requieran predicado nominal, habrá verbos que no, habrá verbos que, muy bien, exacto, Rubén, otra figura ahí podría ser, ¿no? Solito. No se fuerza la traducción, ¿no? Una vez identificando el significado del verbo. Entonces, muy bien, me dio mucho gusto esto, Laura, que me dijeras inmediatamente, ¡ay, ya sé qué significa! Ya sé qué dice. En la 11. Muy bien. Sí, miren ahí, maíz, choclo, sí, acá decimos elote, muy bien, ya ven, ¿no? Acá aprendemos un montón de cosas. Bien, entonces, en la 11, de nuevo, vuelve a hacer una oración de qué tipo, en virtud del verbo. ¿De qué tipo es esa oración? Es el verbo ser, igual que en español, recordemos utilizar los recursos que ya tenemos. Entonces, es una oración de qué tipo, Laura, igual que dijimos la anterior. Copulativa. Ajá. Ay, bueno, perdón, pero entonces es una voz pasiva. No, esta no. La 10 sí. La de lengua latina sí. Esa sí es voz pasiva. Ah, ya. Pero la 11 no. La 11 es el verbo ser. Ahí tengo el verbo ser en pretérito perfecto. Ya está. El verbo ser. ¿Y qué elementos, Agustín, dijimos que requería una oración copulativa? Bueno, ¿cuál es el sujeto aquí, Agustín? Si tú lo identificaste. Sería orgerotix. Orgetorix. Orgetorix. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos que vuelve a hacer una oración que, como dijo Laura, tiene verbo copulativo. El verbo cópula que une. Entonces, es muy claro que va a unir, igual que en la número 11, un sujeto y lo que se predica de ese sujeto. Claro, aquí hay una anticipación del otro nominativo. ¿Cuál sería el otro nominativo, entonces? ¿Cuál sería, Graciela, el otro nominativo? Pues el Vetius, ¿no? No, te voy a decir por qué no. A lo mejor aquí está complicado porque el Vetios forma parte de qué función sintáctica, Josefina. A ver si nos ayudas tú. Porque tiene una preposición. Un acusativo plural, pero al llevar la preposición se convierte en un circunstancial. Entonces, muy bien, Josefina. Entonces, esto, Graciela, apus es una preposición. Fíjate, no sé si se está perdiendo hoy. Ya he visto que todos los latinismos que se utilizaban en referencia, en metodología de la investigación o del trabajo metodológico y todo esto, se están eliminando, ¿no? En lugar de un confer, llegan a utilizar un véase o confróntese y todo, ¿no? Entonces, todo esto que decía et ali, idem, ibidem, ¿no? Como que están también dejando fuera, nos están dejando poco a poquito fuera a esos latines, ¿no? Y, por ejemplo, también en referencias en estas, cuando se hablaba de citas indirectas, Graciela,
decían es un apus, ¿no? Apus que significa en o entre o ante, fíjate, ese apus. Bueno, en las referencias bibliográficas se utilizaba ciertamente para referir a una citación, pero que se hacía no en el propio autor, sino a través de otro, un intermediario. Entonces se hablaba de una cita indirecta, ¿vale? Y se utilizaba esta preposición. Por ejemplo, yo quería citar a Agustín, ¿no? Yo voy a citar a Agustín, pero no leo la obra de Agustín, más bien la cito a partir de la mención, Graciela, que tú haces de la obra de Agustín. Entonces digo, es un apus Graciela, eso está en Graciela, aunque en realidad es una referencia que tomo del pensamiento de Agustín, ¿sí se fijan? Entonces se utiliza ahí el apus. Apus, entonces, que aquí nos sirva, Graciela, para considerar siempre una preposición que a lo mejor no la tenemos en español, porque generalmente decimos las preposiciones en español son las preposiciones latinas, pero ahora ahí vemos el complemento circunstancial con preposición. Los complementos circunstanciales los ponemos en color verde. Ahora, tampoco podría ser el predicado nominal, Graciela, porque termina en, como nos dijo José, termina en acusativo plural. Acuérdate que es la S, si la S está precedida de una vocal temática, acuérdate que es acusativo. Más bien aquí, ¿cuál es el otro nominativo aparte de orgetorix? Que es una palabra rara, ¿no? Bien. Está muy bien, a ver si luego pudieras compartirla, Rubén, a lo mejor nos podría ser de mucha autoridad y utilidad, ¿no? Esta lista de latinismos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, Graciela, el otro nominativo? Orgetorix es un nombre propio, un barbarismo, quizá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí propiamente el otro nominativo? Pues estoy pensando en que se está haciendo algo como lo que veíamos la sesión pasada de una posición, ¿no? Que son estos dos sustantivos que prácticamente dos adjetivos. Adjetivos que están explicando al sujeto. Y ahí más bien, más que explicarlo, ahí lo están calificando. Se ve igual que en la número 9, fortissimi, igual que nosotros decimos fortísimo, grandísimo. Ajá. Tiene terminación de superlativo, como ya nos comentaba Giancarlo hace un momento, ¿no? En el chat también. Entonces, por su forma, podemos identificar que se trata más bien, estos son el predicado. Y acá tengo a nobilissimus, pero acá tengo a ditissimus. Ya te fijaste también la terminación. Entonces, recuerda, Graciela, pensar que este verbo se está interponiendo entre estos dos nominativos, que uno es nobilissimus, el otro es ditissimus, y los dos están unidos mediante et. Pensar que el verbo se está interponiendo es no considerar que el verbo es un núcleo y como núcleo se puede poner en donde se le dé su gana. El verbo no estorba. El verbo no va a estorbar a los elementos sintácticos. Está en otra posición. ¿Sí, Graciela? Entonces, el verbo es como en un partido de fútbol, como pensar en el árbitro. Dicen, ¿no, Agustín? Que el árbitro puede estorbar, puede bloquear y todo, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo mismo. Sí, lo vamos a enviarlo al WhatsApp, que luego nos lo envíe, nos ayude Rubén y nos mande la información, nada más que lo incluyamos ahí en el grupito. Pero sería de mucha, mucha utilidad. Entonces, nosotros acá vamos a tener que, Graciela, el otro nominativo, tengo dos nominativos y allí ya están los dos nominativos. El otro nominativo claramente va a ser nobilissimus et ditissimus, que está calificando a orgetorix. ¿Sí, Graciela? Eso con las oraciones con verbo ser. Ya tengo, a ver, ¿cuál es la primera oración con verbo ser que teníamos? La número 6. ¿No? Entonces, en la número 6, por ejemplo, Josefina, ya teníamos
¿En cuál, Ludo? ¿En qué oración podría ser el comodín? Se podría considerar como el comodín. Es que no sé, Ludo, si es una pregunta. No, profesora, yo a lo que me refería es que usted decía que el verbo no estorba, se puede colocar en cualquier Exactamente, lugar. en ese sentido eso, sí. sí. Y también Sí, hacía se puede una colocar. referencia Sí. otra figura, ¿no? Cada quien utiliza. Por ejemplo, ahora Rubén nos hace la comparación quizá con el ajedrez, ¿no? La posición de la reina, decía, que se mueve. Igual el Sí, verbo, sí. ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. Muy bien, bien. Entonces, por ejemplo, en la número 6 que vuelvo a tener, Josefina, otra oración con verbo ser, entonces ya identificamos que aquí el sujeto es lengua latina. ¿Cuál sería el otro nominativo que podríamos identificar aquí en esta construcción, Josefina? Hay dos más, ¿verdad, José? ¿Será flumen? Exacto. Ahí tengo uno que es flumen, ¿no? Flumen. Ahí está el predicado. Aunque también está sermo, sermonis. Pero esto hasta la preposición, ¿no? no es una esta es una conjunción comparativa porque me va a indicar como si fuera una posición, porque me va a decir en calidad de o cómo. O sea, me habla de la lengua latina como qué, en calidad de qué, de pero de sermón o del habla, ¿no? Del sermón, del habla. ¿Y del habla de quién? Aquí está determinado, acuérdense, Por acá un lo tenemos. genitivo. Ajá, muy bien. Del pueblo de los pueblos. ¿No? Dice acá, populi, seu. Aquí tengo una conjunción disyuntiva. Este es el o. Tengo otra forma para identificar también la conjunción disyuntiva, quizá la que está más parecida a nuestro español, que es el out. ¿Se acuerdan? Ese out, quito la T, au, se cierra en O, entonces o, seu también es una conjunción disyuntiva. Entonces, claramente tengo las dos partes en esta oración con verbo ser. Entonces, recordemos, Graciela, recordemos, Nancy, recordemos, Miguel, que requieren de entrada dos nominativos. Uno va a ser el sujeto, otro va a ser el predicado. Entonces, aquí tengo lengua latina, est, flumen. ¿No? Ahí está. ¿Qué significa una figura. ¿Cómo? Perdón, ¿qué significa ubérrimo? Ese es un adjetivo. Ubérrimus, 212, ubérrimus, ubérrima, ubérrimum. Como caudaloso en este sentido. Ubérrimo. Hay un poema que no, la verdad, que siempre me acuerdo porque está así muy embomante que dice ínclitas razas ubérrimas. Ajá. Y me sí. Ubérrimo. Y dice razas ubérrimas, ínclitas razas ubérrimas. Ínclitas razas ubérrimas. Creo que es de Rubén Darío. Ok. Bien, entonces ahí está el ubérrimo. Ubérrimum, lo cual me indica aquí como un determinante del género, me indica que, si no recuerdo que las palabras que en latín terminan en men tienen género neutro, entonces aquí tengo también el ubérrimum, que pudiera ser un acusativo, pero recuerden que en oraciones con verbo ser no podemos tener acusativos con función de objeto directo. Ahí va. Ahora, en la oración número 8. Pero ubérrimo puede ser un neutro, ¿no? Un nominativo. Sí, por eso. Aquí es neutro, Laura, muy bien, y entonces eso me indica, aquí es un determinante del género que me indica que flumen tiene género neutro, porque no puede ser aquí un acusativo, al ser una oración con verbo ser, ¿no? Muy bien. Sí, también, José, muy bien.
érrimo, también en superlativo, ¿no? Luego nosotros en español, en los recursos que tenemos, es que decimos paupérrimo, esa sí la llegamos a utilizar, ¿no? Paupérrimo. La ísimo o érrimo. Ahorita más, estamos apostándole a los recursos que ya tenemos en el español mismo. Muy bien, muy bien. Entonces pudiera aquí incluso llevármela hasta ubérrimo. Muy bien, muy bien. Y luego en la número, quedamos que en la número, estoy volviendo a las oraciones con verbo ser para recordar, Graciela, para recordar, Miguel, Nancy, que son oraciones que requieren doble nominativo. Entonces en la número 8 ya tengo que el primer nominativo le hace el sujeto, va a ser amiquitia. ¿Cuál va a ser aquí? En amiquitia, ¿cuál va a ser el otro nominativo? Le hace el predicado nominal. Acuérdense que debe estar en nominativo. ¿Cuál es el otro nominativo en la número 8? ¿Cuál dirían que es? ¿Cuál dirías que es, Joseph? ¿Cuál dirías que es, Ludo? ¿Cuál sería, Joseph? Yo pensaba en benevolencia. Ok, podría ser, pero fíjate, nada más que está muy bien, podría ser. ¿Y caridad? Pero fíjate que acá, es que fíjate, aquí ya está, miren. Estoy de acuerdo que si tengo benevolentia, ese es un nominativo, no hay ningún problema. Pero olvidamos que un et une. Por lo tanto, Joseph, eso quiere decir que va a unir benevolentia con caritate. Entonces, benevolentia sí puede ser nominativo, pero ya caritate no. Fíjate cómo termina en letra temática. Y otra cosa, Joseph, que siempre debes tener en cuenta, el uso de las preposiciones. Entonces, ahí tengo, muy bien, Josefina. Entonces, ahí tengo el uso de el cum. Ahí está la preposición con. Acuérdense que en latín las preposiciones, Joseph, acuérdate, van acompañando o presidiendo a palabras que van a estar o en ablativo o en acusativo. Y recordemos, forman complementos circunstanciales. Y igual que acá, o sea, creo que fue Miguel en la número 4, Joseph, alguno de los dos, en donde teníamos que, fíjate, lingua. También tenía que ser lingua, ¿qué? Un ablativo. Ablativo. ¿Por qué? Porque no podía ser el nominativo en cuanto a que porque el verbo estaba en plural. Entonces, si el verbo está en plural, el sujeto también tiene que estar en plural. Entonces ya vimos que aquí hubo una unión de 3 elementos sintácticos, que era lingua, institutis y legibus, legibus, que me encantaba esta enumeración de palabras en ablativo, porque justamente me indica las 3 formas que va a tener el ablativo, que es terminado en vocal temática, con la terminación ibus, y esa terminación ibus que contrae en is. Entonces, creo que aquí tú, Joseph, habías dicho, se diferencian en y en. ¿Te acuerdas? La vez pasada, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la palabra, pasa con, déjame ver, con benevolentia. Entonces, aparte de esto, no solamente porque se está uniendo a caritate y caritate termina en e, que es el ablativo, está el uso del et. Siempre, muchachos, sí fue Joseph, siempre que encuentren una conjunción et, hay que pensar, no nada más que une, sino hay que ver que une, ¿no? En este caso está uniendo 2 palabras que están en ablativo y que son régimen de la preposición cum, ¿vale? Entonces, ahí Josefina nos ayuda, Fifi nos ayuda un poco y nos dice, la única posibilidad que queda ya es pensar en consensio, que tiene la terminación de consensio, nos ayuda ya ahí, denominativo de la tercera declinación. Ahí nos pone Josefina en el chat, consensio, concesio, mis.
esto equivale a la terminación sío o tío, que es muy frecuente en el latín. Y luego ahí digo el chiste aquel de todos los tíos, ¿no? Todos los tíos, todas las palabras terminadas en tío son femeninos, ¿no? Todas las palabras terminadas en tío tienen género femenino, ¿no? No me vayan a reclamar ahí, pero ¿qué está diciendo, no? Todos los tíos son femeninos. Todos los men son neutros, ¿no? Híjole, por donde le veas, ¿no? Entonces, tío. Puede ser tío o puede ser sío, consensio o, por ejemplo, oratio, ratio. Van a ser de género femenino. Entonces, consensionis, como nos comenta, nos ayuda Josefina. Por lo tanto, de alguna manera, ver el verbo que se puede colocar como las reinas, decía Rubén ahora, en cualquier lugar y no estorban. Lo mismo es pensar que si tengo una oración con verbo ser, debe haber doble nominativo, que uno va a ser el sujeto y el otro va a ser el predicado nominal. Entonces, esta oración, Laura, la voy armando poco a poco y digo, la amistad es un consenso o es el consenso. ¿Sí? Y ya vamos a ver después otros elementos sintácticos. Acuérdense que ahorita estamos amarrando al verbo el sujeto. Estamos, si hay dos nominativos en oraciones copulativas, oraciones que unen, pensamos en doble nominativo. ¿Por qué doble nominativo en las oraciones copulativas? Porque el verbo ser, acuérdense, no indica acción. El verbo ser más bien predica algo del sujeto. Por eso también, de un nombre, por eso también está en caso nominativo. Es como si del mismo sujeto se tratara. Por eso lleva doble nominativo. Porque cuando refiero a acciones, el elemento sintáctico más importante, recordémoslo, es el acusativo, ¿no? Que me indica qué función sintáctica me indicaba. ¿Te acuerdas, Miguel? El acusativo, Miguel. Creo que Miguel no está por ahí, pero siempre está, así que no hay problema. No le bajes puntos, Graciela, que Graciela va a llevar la cuenta de mis puntos. Muy bien, objeto directo, Laura. Muy bien. Perfecto. Ahora, vámonos a... Perdón, profesora. No te preocupes, Miguel, ya Graciela te bajó 3 puntos por no responder. No te preocupes. Ay, que se me trabó la compu. No, Miguel, no te apures, no hay ningún problema. Sería objeto directo. Eso, objeto directo. Y objeto directo cuando son acciones, predicados nominales, cuando se trata de este verbo cópula, que une el nombre con otro nominativo, como si del mismo sujeto habláramos. Nada más era para presionarte, Miguel, no te apures. Ok. Tu 6 lo tienes seguro, Miguel, acuérdate. Ok, muy bien. Ahora, vámonos a la oración número 14. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Laura, ¿tú lo quieres decir? Oigan, no, gánenle a Laura porque Laura nos gana a todas, ¿eh? Pero no importa. No, está bien, Laura, tú gana, no importa. No. La 12 no íbamos, era lo único que iba a decir, que no íbamos en la 12, porque apenas la 11 es la que está en verdecito. Ah, sí, vamos a la 12. Sí, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Ah, muy bien. Agustín también, ya me han dicho que le pregunte a Agustín. Agustín, tu municipio te apoya y me piden que te pregunte porque estás muy calladito. ¿Cuál le damos? ¿La 12? La 12. Godekin, a ver. Godekin. Será Flumen. Flumen, muy bien. Incluso aquí vamos a ver ahora, de nuevo tengo la presencia, obsérvenlo, de un verbo que tiene un verbo compuesto en donde el verbo ser es auxiliar. Recuerden que estamos recordando esto, los terminados en tustatum, pero el verbo, al ser tustatum, el sujeto debe ser neutro, ¿no? Porque el mismo verbo me está indicando esto. Igual que en la 10 dijo, servata es, o sea que el sujeto era femenino, el mismo verbo me lo indica. En la 12, el mismo verbo me está indicando que debe ser un neutro. Y es donde metí ahí
mi mal chiste a lo mejor, en donde les dije, todos los men son neutros, ¿no? Todos los men son neutros. Todas las palabras, los sustantivos terminados en men, tienen género neutro. Todas las palabras terminadas en tío, sío, lo tenemos aquí, tío o sío, son de género femenino, ¿vale? Entonces ahí tenemos el flumen est quartatum. Muy bien. Y luego en esa oración, Agustín, tengo otro verbo, ¿no? O sea, ahí voy a tener una oración compuesta, ¿no? Dos verbos, est quartatum, y luego factum est. ¿Cuál es ahí el sujeto? Acuérdate de la sintaxis también, de la posición. Flumen. Ahí está. Vuelve a ser igual, flumen. Lo mismo vemos en los verbos compuestos, Agustín, muy bien. Quartatum est, factum est. ¿Vale? Y entonces recuerden acá es importante mencionar esto, que el auxiliar puede estar antes del verbo conjugado, después del verbo conjugado. Naturalmente que esto depende del tipo de texto y de la época. Ahorita estamos mencionando las posibilidades, recuérdenlo. Ya, por ejemplo, en el curso que está ofreciendo, ya de una manera más enfocada a cierta época, a cierto autor, la profesora Julieta, que nos compartió Josefina, ahí sí ya habrá que pensarlo de manera sincrónica. Aquí hablamos dentro de la diacronía, dentro de todas las épocas, que podemos encontrarnos con qué posibilidades, con un auxiliar antes, un auxiliar después, o como en la número 1, ¿no te acuerdas, José, que nos comentabas? Incluso que puede estar separado, ¿no?, el auxiliar del participio perfecto. Aquí está separado por un adverbio, pero incluso en poesía puede estar algunos versos antes o después, ¿no? Incluso en poesía pudiera ser esto. Muy bien, vamos muy bien. Ahora, ¿cuál es en la número 13? ¿Cuál sería? A ver, Graciela, ¿cuál sería ahí el sujeto? Ego. Ego. Ahí está muy claro. Entonces recuerden, cuando veamos, déjenme, me llevo para acá yo no sé si se han fijado que luego en las grabaciones, justamente en este lugar es donde aparecemos nosotros, ¿no? Las caritas, y luego lo que está en este extremo no lo vemos, ¿no? Pero lo voy a mover también un poquito para acá, para que lo veamos. Entonces, oigan, si oyen un ronquidito por ahí, es mi perrito que está aquí a un lado mío, ¿eh? Si oyen un ronquidito, no vayan a creer que soy yo. Aquí está. El Cabe Canem. Sí, no, y mira que es muy, muy salvajito mi perrito. No te preocupes, Ludo. Ludo se desconectó y, bueno, ya no me escucho, pero que nos escuchen la grabación. Entonces, recuerden, generalmente cuando vemos los nominativos singulares y los nominativos plurales es cuando los verbos están en terceras personas, porque en primera y en segundas personas los sujetos siempre van a ser los pronombres. Entonces, muy importante recordar siempre ego, primera persona, tú, segunda, nos y vos. Entonces, y otra cosa, podemos recordar también que estos pronombres pueden estar sobreentendidos, ¿no? Pueden estar tácitos. Aquí sí está muy claro. Pero, por ejemplo, acuérdense que decíamos, en la número 4 se ve, no está claramente aquí el sujeto tendría que ser ¿cuál, muchachos? Si el verbo es estimemus, Josefina, ¿cuál sería el sujeto aquí? Si lo quisiéramos poner de una manera explícitamente. José, estimemos. Ahí está sobreentendido. El sujeto de estimemos es nos. Nos, ¿no? Ahí tendría que ser nos. ¿Mm? Entonces, cuando las oraciones están en primera o en segunda persona,
hay que pensar que pueden estar sobreentendidos esos sujetos. Muy bien, Graciela. Muy, muy bien. Muy bien, Rubén. Bien, Nancy. Ya habían contestado también. Perfecto. Ahora nos vamos a la número 14. Entonces, en la número 14, el sujeto, hay dos verbos, ¿no? Entonces, ahí veo. Josefina, adelante, José. Adelante, adelante, Josefina. Es que estoy ya muy cansada, o dije ya mis neuronas. No, Josefina, es que le estoy preguntando a Laura porque es que tampoco me acuerdo qué es en español. En la oración 12, donde dice ita flumen factue ribulus, en ribulus en latín es un nominativo. ¿El ribulus, que sí es un nominativo? Sí. ¿Esta pregunta? Sí. Pero ¿qué función tiene ahí? Predicado. Pero ya está predicado. Lo que pasa es que el verbo facio, cuando el verbo facio está en voz pasiva, se construye con dos nominativos también, José. ¿Y en español cómo sería? Es que si hago el análisis, el río se convirtió, fue hecho. Se convirtió en riachuelo, ¿no? En riachuelo. Muy bien, José. Sí, el río se hizo riachuelo. El río se hizo riachuelo. ¿Y en español riachuelo qué función tiene? Se convirtió en fue riachuelo. Es que también tendría que ser un predicado. Sí, predicado, eso me queda claro, pero complemento agente no es. Complemento directo imposible porque es voz pasiva. No, porque aparte de que es pasiva, te digo, es como un verbo que indica que es una predicación temporal, ¿no? Es como el verbo llegar a ser, convertirse, como pensar en un gignomai en el griego. O sea, que no nada más, como un fit, como un fio fit. Sí, sí. Entonces, por eso esas construcciones. No, yo en latín lo entiendo. En latín lo entiendo porque veo los casos. Sí. Pero es que se me ha olvidado en español qué es. Se convirtió, llegó a ser. Bueno, no sé si. Dios se hizo hombre, por ejemplo. ¿Ese hombre qué es? Pues también predicado nominal, ¿no, Josefina? Pero es que el verbo no es el verbo ser, el verbo hacer. Fue hecho. No, pero fue hecho en el sentido de se convirtió más bien. Pero no es el verbo ser, ni el verbo estar. Es el verbo hacer. A lo mejor porque lo sigo pensando desde el latín, Josefina? A lo mejor porque lo sigo pensando. Lo tengo que consultar porque... Consúltalo y yo también lo consulto. Laura, ahí también tú tienes esa tarea. Sí, es que era lo que me estabas diciendo, pero por ejemplo, yo estaba viendo, es que no es la misma frase, Dios se hizo hombre, que Dios fue hecho hombre. En Dios se hizo hombre, pues tenemos un reflexivo ser, o sea, Dios, ¿no? Se hizo a sí mismo hombre, ¿no? Y sería un reflexivo. Pero es una pasiva refleja, Laura. Una pasiva refleja. Sigue siendo voz pasiva. Exacto, sigue siendo voz pasiva. Totalmente de acuerdo. Más que reflexiva, voz pasiva refleja. Exacto. Cierto, tienes razón, pasiva refleja. Ay, hace mucho que no oía pasiva refleja. Y en Dios fue hecho hombre, aunque está como voz pasiva, pero hombre no es un agente, porque Dios fue hecho. No, el agente es por quién lo hizo, ¿no? El agente tendría que por ser. El agente, Dios fue hecho hombre por Dios o bueno, por quien sea. Sí, el agente en español tiene que llevar por fuerza el por. Exactamente, el agente tiene que llevar el por. Pues mira, para mí queda muy claro que las oraciones copulativas en latín, para mí, habría que preguntarle a las expertas del español, ¿no? Porque siempre lo pienso desde el latín, no nada más con el verbo ser, el verbo fio, factus, y el verbo
facio, pero en voz pasiva, por lo tanto el factum est. Entonces, aquí, al ser el verbo factum est, se sigue considerando que el rivulus es un predicado nominal. Como dice Josefina, en español no actúa de esa manera, porque en español, oraciones copulativas nada más se consideran con verbo ser, estrictamente con el verbo ser, José. Porque, por ejemplo, para mí el sentido que da el convertirse, para mí también es una implicación de predicado nominal, en cuanto a que la predicación no nada más puede ser resultativa, o puede ser claramente el resultado de, y sigue hablándose del mismo nominativo. Entonces, ahí dependiendo la naturaleza misma de la predicación, que no necesariamente se da con el verbo ser. Entonces, pero no sé en español, por eso la pregunta para ti es si en español únicamente, porque se habla de verbos copulativos, entre los cuales el más importante es el verbo ser, pero yo sigo pensando desde el latín y desde el griego. Ajá. Normalmente se les dice que los 3 copulativos españoles son el ser, el estar y el parecer. Ajá. Ok, el convertirse no. Lo mismo sí, pero esos son los 3 más frecuentes, lo mismo convertirse porque también. cuando dice se convirtió en, ¿no? O se hizo, es el mismo fi o fit, ¿no? Para pero mí cuando sí digo sigue siendo... el agua se convirtió en vino, ya sí es un circunstancial, porque le estoy poniendo la preposición. Se convirtió en... Sí, pero hablamos de... el agua se hizo pero hablamos vino. pero hablamos de circunstancias que son... Sí, es una circunstancia, pero es porque se trata de un verbo mismo que requiere suplemento circunstancial en virtud de su realización. O sea que, aún siendo un complemento circunstancial, funge como si fuera un objeto directo, el que está complementando al verbo. Se convirtió en, ¿no? Procede de, confío en, me abstengo de. O sea, el mismo verbo jala esa preposición y aunque se complementan con una circunstancia, hacen las veces como de objeto directo, o sea, porque son verbos que se construyen con suplemento circunstancial. En ese sentido, el en, cabe el en, pero como si fuera un objeto directo. Aquí lo llamamos suplemento. Ajá, suplemento. Cuando suplemento. Sí. Exacto, sí, Josefina. Convertirse en suplemento. Sí, suplemento, con suplemento circunstancial. Entonces, en español... La voz pasiva, pero con la voz pasiva tampoco aparece el suplemento. Pero es que, fíjate, no, estoy de acuerdo contigo. Nada más que aquí ya la voz pasiva estrictamente del verbo facio, que es factum est, que también es la voz pasiva del verbo fio, si te acuerdas. O sea, por esto que se llama supletivismo, se utiliza tanto para el verbo fio como para el verbo facio. Entonces, no se considera como una voz pasiva, sino nada más bien como una construcción pasiva, sí, pero de naturaleza copulativa. Claro, te estoy hablando desde el latín, te estoy hablando desde el griego, lo que sucede, por ejemplo, con el verbo gignomai, que sería claramente el verbo fio, el verbo gignomai, convertirse en, llegó a ser. Si yo te digo, se hizo hombre, llegó se convirtió en hombre, que se utiliza el verbo gignetai, ya propiamente en griego, esta sí es una construcción copulativa. A mí, desde la construcción del griego, pensando desde el griego, a mí me quedaba muy claro que no es una acción, más bien es un cambio, ¿no? Déjame ver, por ahí tengo un resumen de los distintos tipos de predicados que se dan en razón de los distintos verbos copulativos. ¿Y te parece si tú ves, dejamos pendiente esto, si tú nos explicas desde el español y yo te presento nada más esto que investigué en torno a las distintas facetas que puede tener la predicación que se hace de un nombre? Ahí tenemos que conste Ludo y que conste Agustín, que ahora la tarea es para la maestra, decimos acá. ¿Sale, José? Sí, porque aquí mi autoridad son Josefina y son Laura. Aquí mi autoridad son ellas. Yo no dejo de pensar en que en el español desde la base del latín y del griego, pero ustedes son las hispanistas. Ahí sí yo digo, a ver, explíquenos, porque yo lo pienso desde el intermediario que es el latín. Y tienes razón, Josefina. Ahí
repasa tus librejos que tienes por allá, ¿vale? Y tú también, Laura. ¿Vale? Mira, ya está ahí con su Biblia la Laura, ya está ahí con su Biblia, ya lo sabía. Muy bien, José. Voy a ponerlo aquí, en color amarillito para que se quede ahí pendiente. Ahí está. Bien. Ahora, entonces creo que sin problema, Graciela. Ahora, en la número 14, ¿cuál es? Tengo dos, ya habíamos considerado. Déjenme ver, no me vaya a atrasar con los chismes. Creo que ya es lo mismo que estaban comentando ahora, Laura y Josefina. Mis admiradas hispanistas, de quien aprendemos un chorro. A veces era miedo, Laura, toparme con hispanistas, pero ahora es muy enriquecedor, porque pues ustedes son las que saben de todo esto. Ahora, vamos a la 14. En la 14 hay dos verbos. Ahora vamos a ver qué relación hay primero entre esos dos verbos. ¿Tú qué me dirías, Miguel? ¿Cuál es la palabra que está uniendo a esos dos verbos? Primero, Miguel. Si se te traba la compu no hay problema, ¿eh? Ah, ya la activaste. No sé, inter, no. No, porque inter, acuérdate, inter es la preposición entre. Entonces, cada que tengas una preposición, inter, entre, tengo aquí interse. Esto es un complemento circunstancial. Entonces, atque. Ese atque, recuerden, es igual que el et. Atque y et son lo mismo. Ay, no, aquí, perdón, estoy marcándolo mal. Entonces, atque va a unir a pugnant y a contendunt. Fíjense bien, quizá podría aquí, muy bien, Giancarlo, muy bien, Nancy, quizá podría ser oportuno en este momento mencionar que esas conjunciones, que esa conjunción et, déjenme ponerlo aquí con otro color para que no se me confundan con los, esa conjunción et, que significa ahí, tiene en latín una forma enclítica. Acuérdense que enclítica implica la palabra que se pega a otra, se pega a otra, y que significan lo mismo, ¿no? Vamos a tomarlo ahora como sinónimos. Naturalmente, también en sintaxis habrá unas construcciones en donde se va a requerir la presencia del que y no del et, pero vamos a verlo así en general. ¿Cuáles son las palabras que pueden significar y que actúan como esas conjunciones coordinantes que unen al mismo nivel? Et y que. Bien. Creo que incluso en la oración rumoresque, en la de Catullo, rumoresque, Capo del Vertios, acá está, aquí teníamos un que, ¿no? Ahí está esa misma enclítica que se está pegando, a la manera de, que se pega y que entonces hace que esta terminación que me la lleve al principio y dijera aquí, et rumores omnes. Fíjense bien, ¿no? Entonces, et y que. Bueno, pues así como llegó a pasar con nosotros, que ahora las conjunciones llegan a, no sé, aquí pasa mucho, Josefina, con el más pero, ¿no? Así dicen luego mis queridos paisanos, más pero, luego dicen pero sin embargo, ¿no? O sea, meten dos conjunciones adversativas, no solo un pero, y no solo un más, sino se unen, ¿no? Más pero. Y luego dicen, es terrible porque a veces meten las tres, más pero sin embargo, ¿no? Meten las tres. Entonces, esa es una construcción que se da ciertamente en la lengua de interacción, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en el latín y llegan a unirse esas dos conjunciones, de tal suerte que queda etque. Bueno, pues etque aquí, quizá por la semejanza en sonidos de la E y de la E final de la terminación que, hizo una apofonía, un cambio de la vocal. Fíjense muy bien, cuando yo llego a decirles que
hay cambios vocálicos, que hay cambios de consonantes y todo esto, estoy hablando de procesos que duran años, ¿no? Hoy, acuérdense que con la lengua latina hablamos de una lengua que se trabaja en la diacronía, y ahora lo mencionábamos, que podemos ver textos o que las reglas mismas van a hablarnos de épocas muy tardías o épocas muy recientes, ¿no? Entonces, vamos a tener muy antiguas, muy arcaicas, de distintas épocas. Por lo tanto, aquí podemos decir que en algún momento quizá los hablantes llegaron a utilizar etque juntos, como nosotros decimos o sea, nosotros decimos más pero sin embargo, etcétera, y ahora mismo el así mismo, ¿o no? Ya que se llega a juntar, y se hizo la construcción compuesta atque. Bueno, pues no conformes con eso y por cuestiones también de simplificación de la lengua, la conjunción atque, que significa igual lo mismo que et y que que, llegó a simplificarse y nada más, y se abrevió ¿de qué manera? La A se conservó y la Q, que recuerdan que en latín la Q y la C es lo mismo, entonces llegó a tener la conjunción ac. Entonces, estas son las 5 formas que tienen la conjunción, las 4 formas que tiene la conjunción copulativa y, la conjunción que une, la I, ¿no? Entonces, en este sentido, Miguel, voy a tener acá fíjense, por ahí ya se me metió un humanarumque. Aquí de nuevo está el humanarumque. Equivale a pasarlo al principio con la forma de et, y entonces ve la terminación, Laura, aquí queda muy bonito porque va a decir divinarum et humanarum. ¿Te fijaste? ¿Sí? Entonces, que y et es lo mismo. Bien, entonces me llevo esta terminación, estas terminaciones, estos adjetivos, me los llevo a la oración en donde están Miguel, los 2 verbos, para que veamos que dice pugnant atque contendunt, ¿vale? Entonces, ¿quién es el sujeto de estos 2 verbos? ¿Cuál es el sujeto de estos 2 verbos? ¿Cuál tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser, Giancarlo, si quieres? El que quiera contestar. Acuérdense que por el también los leo. Miguel. Debería ser plural, ¿no? ¿Debería ser qué? ¿Plural? Plural, claro que tiene que ser plural. Solo que no sé cuál podría ser. Posición de sujeto, para que no te me pierdas tanto. Posición de sujeto. Ali o permulti. Los 2. Entonces tengo aquí, porque este es un pronombre y este es un adjetivo, multi, como si dijera aquí permulti o multi. ¿Sí, Laura? ¿Praetera? No, preterea va a ser después un adverbio, ¿no? Antiguamente, en otro, de donde luego viene pretérito, ¿no? En otro tiempo, antes. Entonces aquí el sujeto sí va a ser, como bien lo indicó Miguel, que tiene que ser plural, buen razonamiento, pero multi-ali, ¿no? Muy bien. Fíjense en la terminación, Graciela, de I, ¿no? Denominativo plural. Ali, nosotros en la bibliografía, esa que nos va a ayudar también Rubén, proporcionándonos este material de los latinismos que se utilizan en metodología, tenemos el et ali y otros, ¿no? Entonces habla de otros, pero ¿qué? Multi-ali. Acuérdense que a veces las preposiciones tienen un sentido vacío, ¿no? Entonces aquí dice multi-ali, muchos otros. Habla de muchos otros. Multi-ali, pugnant, atque contendunt. Yo no soy muy fanática. Sí, Josefina, muy bien, y es el pronombre, el alius, alius. Muy bien, José. Entonces, yo no soy muy fanática de armar rompecabezas. Creo que los dejé de armar cuando eran de 4 piezas en el kinder. Bueno, pero los que arman rompecabezas dicen que hay una técnica para armarlos, incluso son muy hábiles al armar
incluso rompecabezas en un solo color, y hay una técnica propiamente que se empieza, dicen, por los extremos, todo esto, ¿no? Bueno, pues a mí el texto, de verdad, no dejo de acudir a la etimología del nombre texto como tal, que implica tejido, como una suerte de metáfora. Entonces, se puede hacer la traducción siguiendo esta misma técnica que se hace en el armado de un rompecabezas. Nosotros podemos ir traduciendo parcialmente los textos, con la finalidad de no perdernos. Los textos son las oraciones que conforman luego párrafos y luego textos. Entonces aquí, si yo empiezo traduciendo per multi ali pugnant, entonces va a decir que pugnant, quizá como el mismo sentido, verbo parecido a contendunt. Piensen en la sonoridad, ¿qué significará migue? Entonces pugnant, de pugna. Pugna. ¿Pugnan y contienden? Ajá, pugnan y contienden, pero ¿qué será pugnant? Contienden, sí contienden, pero pelean, ¿no? Pelean o luchan. Entonces, ¿qué dice? La primera traducción, lo primero que podemos empezar a traducir es el sujeto y el verbo. Entonces voy a decir, muchos otros que pelean y contienden. ¿Sí? Entonces, eso va a ser lo primero, empezar a entender y empezar la traducción desde el sujeto, Cuando hagamos los ejercicios de las traducciones inversas, que es lo que luego nos proponen con este material que Josefina, que Ludo, que Graciela, que ahí todos poco a poquito van con lo que nos van enriqueciendo en el chat, en esas traducciones inversas del español al latín, también empecemos con esa misma concordancia. Cuando los escriban, piensen en que el sujeto debe concordar ¿con quién? Con el verbo. Luego, cuando pregunten, ¿está bien dicho? O que Josefina, porque es la que nos ayuda mucho con la revisión de todo esto. Está bien dicho, se dice así todo, les corrija, fíjense que esas correcciones siempre van en orden de esa primera concordancia que debe haber entre el sujeto y el verbo, ¿no? Entonces ahí tenemos, para no perdernos primero esto, ¿no? Muchos otros pelean y contienden. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el sujeto ahora en la 15. A ver, José, tú ayúdanos ahora con la 15. Soy retramposa. Luego, cuando se trata de una que tiene más complicaciones, le pregunto a Josefina, porque sé que ella está muy ego. No va a ser ego, fíjate. Ah, sí, muy bien, Nancy, muy bien. Ya le iba a decir, no, muy bien, Nancy. Es que hay dos oraciones, ¿verdad? Para el primer verbo sí es ego. Entonces vamos a poner aquí. Y ahí sí está sobreentendido. Ay, disculpen ustedes. Y sí es ego. De la segunda, Nil Melius. Nil Melius. Nil, que sería Nil. Ajá, este sí está complicado, ¿verdad, José? Para ellos, complicados para ellos, ¿no? Porque si ellos ven el Melius, podemos pensar en un masculino, ¿no? Podríamos pensar en un masculino por la terminación us. Y el verbo me indica, fíjate, Miguel, que es un verbo compuesto, que tiene auxiliar, me está indicando que el sujeto debe ser un singular. Neutro. Debe ser un neutro. Por lo tanto, podríamos pensar que aquí la terminación Melius no concuerda. Pero vamos a distinguir aquí la terminación us, aunque filius sí tiene esa misma terminación. Hay algunos sustantivos de la segunda que sí tienen esa terminación en ius, pero
nosotros vamos a pensar, sobre todo en adjetivos, este es un adjetivo, hablo de grados adjetivales, vamos a pensar que la terminación ius, lo vimos el semestre pasado, habló de grados adjetivales, la terminación ius es terminación neutra que se complementa con la terminación ior. Voy a tener un adjetivo 33 que indica un comparativo con terminación ior, ius. Aquí mi mnemotecnia para pensar en, para que no se me olviden estos comparativos es junior, el más joven, ¿se acuerdan? Junior, ¿no? Yo tengo como adjetivo, adjetivo que califica. ¿Mm? ¿Qué decías, Josefina? Auskio, si tienen nesquio. Ah, sí, sí. Bueno, ahorita vemos. Sí, y además porque utiliza el aus sobre todo esto, ¿no? También. Las dos negaciones afirmaban en latín. Las dos negaciones afirman, sí, pero más bien aquí, y aparte porque tiene, sí, son las dos negaciones que afirman. Bueno, sí, pero en español, bueno, en español, yo creo que aquí es la misma construcción, Josefina. Sí, Es el no sé. Sí, es el no sé. Que nada, sería sé que nada es mejor. Ajá. Que nada ha sido dada, que nada mejor ha sido dado al hombre. Sí, que nada mejor, no sé que nada mejor haya sido dado al hombre. Sí, muy bien, muy bien. Pero si tiene el verbo, no, yo solamente me pregunto, que teniendo el verbo nesquio, que significa no saber, ¿por qué utiliza? Usa sí, aus. Sí, fíjate, es bien curioso porque, ¿por qué no utiliza, por ejemplo, la negación non, ¿no? O la negación nesqui, o ya propiamente para utilizarlo con el verbo. Esta negación aus es propia de aquella figura retórica, bueno, hablamos de Cicerón, ¿no? Aquella figura retórica que implicaba las litotes, ¿no? Por ejemplo, que tú lo recuerdas, pero para explicarles a ellos. Por ejemplo, en lugar de decir, hace mucho tiempo, digo, no hace poco tiempo, ¿no? Y luego, como yo quiero un montón a Migue, le voy a decir a Migue, no voy a decir que Migue es impuntual, ¿no? Voy a suavizar, voy a atenuar y voy a decir que no es muy puntual, ¿no? No es puntual, ¿no? De Graciela, que es medio envidiosa con lo que come, luego en clase voy a decir, no es muy compartida, no le voy a decir, es envidiosa, o sea, voy a utilizar una negación para afirmar algo de alguien. Entonces, seguramente por eso en el nesquio está utilizando la negación aus en virtud de esa construcción, Josefina. Es como decir, no ignoro, sino propiamente no sé, como en español. ¿Por qué decimos no sé si existe el verbo ignoro? ¿No? Entonces, en ese sentido se utiliza el aus. ¿Y Josefina? Y bueno, era Cicerón, ciertamente. Es Cicerón, es que además le pregunto porque yo utilicé en las traducciones que yo hago de español a latín. Qué bonito. Usé una vez el auesquio y los maestros me corrigieron y me dijeron, no, en latín se dice nesquio. Y digo, mira, ahora Cicerón lo está haciendo como lo hice yo. Sí. Y es Cicerón, ¿no? Cicerón. Puedes decir, ipse Cicero dicit, ¿no? Así lo dijo, ipta dicet Cicero, ipse Cicero. Muy bien, en que no me digan nada, ¿no? Entonces ahí, bien, porque ciertamente uno aprende la diferencia entre el uso de la negación aus, en lugar de decir malo, no digo bueno, no, digo aus, malus, en lugar de decir bueno. Debe haber una implicación cognitiva, en que alguien diga, y sin duda la hay, en que alguien le diga, predique de alguien su maldad y su no bondad, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el aus. Más bien niega conceptos, más que conceptos, y luego palabras, ¿no? Que luego ya ves que en el
cognitivismo, hablando de lingüística, dicen que toda la lengua es conceptual y por lo tanto aquí ya propiamente la acción misma sería un concepto, entonces por eso utiliza el out, ¿no? Hablando cognitivamente, ¿no? Hay una cierta intencionalidad en decir desconozco y decir no sé, ¿no? No conozco, desconozco y no conozco, ¿no? Con adverbio. Entonces ahí está. Bien. Pero aquí la cuestión no es por qué utiliza la negación si existe un nesquio, sino por qué utiliza el out y no el non, ¿no? Eso yo creo que sería más. Pero tú no les hagas caso, José. Así son los maestros. Luego nos corrigen lo que ellos quieren escuchar. Está bien. Así somos a veces los maestros. Así eres tú también a veces, José, como maestra. Yo lo sé. Ahora, ya para irnos, que se duerman estas muchachitas, les decía, estas muchachitas porque veo que Laura, aunque son para nosotros ya casi las 6 de la tarde, ya también está bien cansada. Entonces, la terminación ior, ius, siempre, acuérdense aquí, mi referente es el junior. ¿Y por qué va a ser mi referente? Porque, no, bueno, pues, ajá, dice, nos quejamos en el norte. No, bueno, no, bueno. Aunque para mí el bueno más bien es inferencial, pero luego hablaremos de eso, no bueno. Es otra cosa, creo, el bueno, pero no bueno. Además dicen pues, Rubén, no sé si ya hables como chilango o sigas hablando como norteño, Rubén. No, todavía traigo el acento de allá. Hombre, todavía está como una amiga que es de Chihuahua y me decía, hombre, ya hablo como chilanga. Me decía, pero ella me decía así, no, hombre, todavía traigo el acento. Muy bien. Sí. Entonces, José, no nada más el acento mexicano, sino ahora vas a identificar el acento mexicano del norte aquí con Rubén. Sí, Bien. norte de México. Muy bien, Rubén. Entonces, es junior, aquí mi referencia, ¿no? Pensar en junior, junius, ¿no? El más joven o joven, el más joven y más joven, junior, junius. Luego dicen, como en inglés, no, en inglés como en latín, ¿no? El comparativo de juvenis, ¿no? Junior. Entonces, nada más pensar en esta terminación ius, que tiene muchas posibilidades de relacionarse con el género neutro. Y aquí me lo está pidiendo el verbo, ¿no, Miguel? El verbo mismo me está pidiendo que requiere un sujeto neutro. Entonces aquí es el nil melius. Nil. Ya nada más para irnos les cuento qué me pasó una vez con nil. El nil es la síncopa de nihil, ¿verdad, Josefina? Entonces lo completo es nihil, que llega a utilizarse nihil, llega a utilizarse luego se llega a adjetivar, a sustantivar este adverbio. Creo que se llega a utilizar en filosofía, ¿verdad, Rubén? Sí, el ex níquilo. ¿Verdad? Y lo pronuncian los filósofos como níquilo. Ajá. Y el nil, ¿no? Que está aquí arriba. Nada. ¿Sabes que aquí en México, y va a decir Rubén, en México chilango, ¿no? Que ese es en español chilango. Sociolecto. Tenemos la palabra nel, que bueno, luego ya se va hacia todos los rincones de México, ¿no? Y alguna vez una dilectísima profesora Giancarlo también es filósofo, se me estaba pasando. Una dilectísima profesora de letras me dijo, de ahí viene nel, ¿no? De nihil. Y a mí me dio sentido, ¿no? Porque nel, no, nada. Yo dije, ¡ay, qué maravilla! Pero me asombré. Claro que me estaba bromeando, me dijo después, no te creas, ¿cómo crees? Y todo, pero yo ya estaba
pero agradeciéndole a todo el panteón latino de que yo había estudiado letras y que nihil significaba, de ahí venía Nel y no sé qué. Bueno, no, pero me ayudó para recordar justamente este significado. Y hablo de cuando empecé a estudiar latín, ¿no? Pero nihil, muchachos, o nil, la forma sincopada, significa nada. Por eso ahora Josefina traduce, nada mejor fue dado. Nada mejor fue dado, y fue dado ¿a quién? Al hombre. Pero vamos a ver entonces que aquí los sujetos, como dijo en un principio Nancy, el sujeto para el primer verbo es ego, y del segundo es nil melius. El primero en primera persona, skio, ego skio, no skio, sino aus skio, y el segundo, nil melius datum est, fue dado, nada mejor fue dado. Aquí sí claramente una voz pasiva, Laura, claramente una voz pasiva, porque vas a tener el adeis immortalicus, que al tener una preposición, Graciela, una preposición, Miguel, ¿qué función sintáctica va a tener adeis immortalibus? Al tener una preposición. Va a ser un, Graciela, déjeme decirle. Sí, En este caso, como un sujeto. No, bueno, sí, va a ser en voz, al ser pasivo va a ser un sujeto agente, pero esto se llama más bien complemento circunstancial. Eso, complemento circunstancial. Luego se hablan en voz pasiva, es de complemento circunstancial. Por eso está en ablativo. Que realiza la acción. Por eso está en ablativo, Miguel. Acuérdate que siempre después de una preposición tenemos o acusativos o dativos. Muy bien. Sigan, por favor, identificando. Pero es complemento agente, ¿no? Sí, agente. Sí, complemento, sí, muy bien. El agente de la voz pasiva. De la pasiva. Sí, muy bien, Josefina. Muy, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Les pido que sigamos identificando los sujetos de esta manera en las distintas oraciones. Te voy a mandar, nada más me mandas tus datos, Rubén, y te mando esto para que ya tengan yo creo que vuelvo a mandar esto al chat. Nada más te mandamos ahora mismo, no tienen déjenme ver, voy a dejar de compartir, dejo de grabar.